ahora, pero necesito... Ahí está. Ahí Ahí me está. diste permiso. Ya está Ah, y ahora grabando. te escuchás bien. Bueno, fantástico. Todos Bueno, bienvenidos. Si hay algunas cosas que no están resultando bien o no están resultando cómodas, no sé, lo que sea, nos pueden decir, así es una experiencia un poco más placentera de lo que es actualmente. Y cualquier idea o propuesta que tengan es bienvenida, lo podemos charlar. La No se escucha más. próxima clase y curso. Y bueno, bienvenidos a los que están por primera vez. bien. Bueno, siempre estoy acostumbrada a dar charlas presenciales, así que me gusta mirarles las caras, esto va a ser un poco raro. Si tienen preguntas, córtenme y háganlas. Yo creo que esta charla va a durar un poco más de una media hora. Bueno, yo soy Paula Larregui, soy licenciada en nutrición, entreno en el CAB, hago escalada y bueno, y hace varios años que estoy trabajando con deportistas, trabajo en nutrición deportiva y trato de ayudarlos a que su rendimiento sea mejor para conseguir su objetivo. Lo que sí, no tengo mucha experiencia en lo que es la montaña, o sea, yo personalmente no he estado días en montañas, así que yo les voy a hablar de la parte histórica y siempre que hago una charla me gusta actualizarme con lo último que se esté sabiendo. Así que para esta charla lo que hice fue actualizarme con algunos autores que me gusta leer, que más que nada son nutricionistas o fisiólogos nutricionistas, y preparé lo que es un PDF, así que después el que quiere lo puede tener, ¿sí? Me lo pueden pedir tranquilamente. Y al final les voy a dejar estos nombres de estos nutricionistas, porque está bueno siempre que uno va a leer algo, saber de dónde leerlo y que una fuente sea segura, ¿sí? Así que bueno, como les decía, si alguien quiere hacer un comentario con respecto a su experiencia, está bueno unir la teoría y la práctica, ¿sí? Yo quizás lo que por ahí he trabajado es con personas o deportistas que hacen carrera de montaña. Entonces, bueno, por ahí, si alguna, sé que por ahí puede ser que haya algunas personas que hagan carrera de montaña, va a estar, también les va a servir, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá me escuchan bien? Supongo que sí. Sí, sí. Bien. Voy a ver si puedo compartir Escucha bien. esto que armé. Sergio Bota. ¿No se corta? No, bien, se escucha bien. Bien. Bueno. ¿Ahí se ve lo que comparto? ¿Lo ven todos? Sí. Bueno. Para empezar un poco esta charla, les voy a comentar un poco de lo que voy a hablar, que es un poco de los problemas de la montaña que se pueden evitar con lo que es la alimentación correcta, adecuada y una hidratación adecuada. Explicarles un poco de dónde, o sea, qué combustible es el que consume el cuerpo cuando vamos a la montaña. Bueno, el consumo de alimentos durante la marcha, la recuperación post-marcha, comidas principales, cómo deben ser, digamos, para que sean completas. Acá algo importante, proteínas vegetales versus proteínas animales, y bueno, y tocar el tema de hidratación también. Voy a admitir a alguien más. Bueno, para comenzar, ¿cómo se pasa? Ahí está. Para ir a la montaña lo que tenemos que saber es que, además de lo que vamos a llevarnos, y cómo es ese combustible que tenemos que comer, y la hidratación, tenemos que saber que el entrenamiento previo, físico, ¿sí? También es importante, no es lo mismo entrenar de cualquier manera, ¿sí? Entonces hay que entrenar para eso. Quizás ahí es importante trabajar de manera con nuestro entrenador, de la forma adecuada para esa montaña que voy a subir. La alimentación, los hábitos alimentarios, porque no es lo mismo comer mal, ¿sí? Comer de una manera no nutritiva y después buscar comer lo mejor en el momento que estoy en la montaña, no me va a servir.
Entonces es importante que previamente hagan una visita quizás a alguna nutricionista, es importante para saber cómo alimentarse día a día, para que ese entrenamiento que hago me sirva, ¿sí? Bueno, los alimentos previos a la montaña, que eso también es un tema aparte, y los alimentos mismo en la montaña, ¿sí? Bien. Acá varios me habían hecho algunas preguntas de cuántas calorías se gastaban cuando íbamos a la montaña. Lo que tenemos que entender que cuando vamos a la montaña, además de enfrentarnos a lo que es la altura, nos enfrentamos a que el ritmo que voy a llevar va a ser obviamente en ascenso, y eso genera un gasto mayor si estoy directamente en lo llano. Nos vamos a enfrentar a distintas temperaturas extremas, ahí a temperaturas bajas, ¿sí? O temperaturas muy altas, depende en qué momento del año y en qué montañas. Y bueno, si estamos en altura, si ya vamos subiendo, vamos a enfrentarnos frente a lo que es la hipoxia, que también hay un cambio en lo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Generalmente hay que entender que un deportista, en lo que es su día a día, debe gastar de 2.500 a 3.500, va a depender de muchas cosas, el sexo, la edad, no podemos decir que una persona, todo el mundo gasta lo mismo, ¿sí? Y también va a depender cómo es su composición corporal. Tenemos que saber que si tenemos más masa muscular, vamos a tener más gasto calórico. Esto porque la masa muscular es físicamente más activa, ¿sí? Entonces, si sabemos eso, al momento de ir a la montaña, un montañista, un alpinista puede llegar a gastar hasta 3.500 a 4.500. Es bastante, es un montón. Hay un montón de estudios que demuestran que la mayoría de estas personas no lo terminan consumiendo. Y esto es porque no terminan haciendo previamente una buena planificación de esa alimentación, esa hidratación que tienen que realizar. Como les decía, esto se hace un cálculo con la persona y se decide, bueno, vos, Pepita, de tal edad, de tal físico, tenés que consumir tantas calorías. Siempre va a ser mayor a las calorías que consumen en el día a día. Más o menos unas de 1.000 a 1.500 calorías más. Pero esas calorías que vamos a incorporar en la montaña, un poco lo que les quise mostrar acá cuando les pongo los porcentajes, es que va a venir principalmente de los hidratos de carbono, fíjense, un 60%, ¿sí? Esto es un gran porcentaje de hidratos de carbono, hay que saber cómo incorporarlos, y no puede ser todo con arroz, un 15% de proteínas y 25% de grasa. Entonces, si nosotros logramos cubrir estas calorías, la hidratación adecuada, ¿sí? Estas calorías, a base de la cantidad de hidratos que necesitamos, el líquido y el sodio, ¿sí? Que necesitamos consumir también en ese líquido, vamos a poder evitar estos problemas que les puse acá, que son bastante frecuentes en la montaña, ¿sí? ¿Qué podemos evitar? Una hipoglucemia. La hipoglucemia se da cuando baja el azúcar en sangre, ¿sí? Me puede pasar porque no consumí los hidratos de carbono suficientes. Y bueno, está bueno identificar, por eso le puse ahí los síntomas, cuando se genera una hipoglucemia. Si alguna vez tuvieron una hipoglucemia, seguramente que no se van a olvidar lo que es una hipoglucemia. A mí me pasó y realmente es muy feo. Empezás a temblar, la frecuencia cardíaca aumenta, sudoración, ¿sí? Entonces, ¿saben cómo se revierte una hipoglucemia de esta? Esto es muy importante porque en ese momento tenés que actuar, ¿sí? En ese momento estás sintiendo y te das cuenta, siempre está bueno estar con alguien, ¿sí? Generalmente uno cuando va a la montaña va con alguien. La otra persona se da cuenta que no consumió adecuadamente la cantidad que tenía que consumir, no estuvo comiendo mucho, y está con alguno de estos síntomas, tiene que darle azúcar, ¿sí? Un hidrato de carbono simple, rápido, azúcar, un gel con azúcar, gomitas, tiene que darle un manojo de algo de eso, o meter agua, en un vaso de agua, azúcar, y esperar más o menos 15 minutos, donde esa persona va a empezar a sentirse un poquito mejor, y en ese momento lo que tengo que hacer es comer algo más. Que si después de esa hipoglucemia que tuve me tomo el azúcar y empiezo a andar, ¿sí? Lo que va a pasar es que me va a volver a bajar el azúcar, porque ese azúcar rápido que me consumí, mi cuerpo lo va a volver a consumir. Entonces me tomo el azúcar, espero 15 minutos y me como algo que tenga algo más que hidratos. Por ejemplo, una barra de cereal, es más potente que azúcar, por ejemplo tiene hidratos y proteínas.
me como un pedazo de sándwich con queso, ¿sí? Algo que tenga a mano que sea un poquito más potente. Y eso me va a ayudar a mantener esa glucemia que logré subir con ese azúcar. ¿Sí? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? No, perfecto. No. Después, otro de los problemas frecuentes es el agotamiento de glucógeno muscular. Nuestro músculo se alimenta de lo que es el glucógeno, ¿sí? Lo que sucede es que si yo no me voy alimentando continuamente de lo que es el hidrato de carbono, mi glucógeno en algún momento, por ejemplo, damos un ejemplo, ¿no? Voy caminando en la montaña o voy corriendo, ¿sí? Y lo que sucede es que pasaron más de 2 horas y yo no comí nada. Es muy frecuente que se me pueda disminuir, o sea, o se me pueda agotar ese glucógeno muscular, ¿sí? Lo que me va a aparecer pueden ser calambre, fatiga, ¿sí? La manera de revertirlo o de cuidar que no pase eso es ir consumiendo, como vamos a ver en la próxima, un poquito más adelante, ir consumiendo todo el tiempo un poquito de azúcar, ¿sí? O de glucosa, como se llama. Después, el otro de los problemas es la deshidratación. La deshidratación trae un montón de síntomas que están ahí, ¿sí? Generalmente lo que uno más le sucede cuando está deshidratado es que se me secan la boca, las mucosas, los ojos se me secan. Eso también, ahí dice visión borrosa, o que empiezo a tener como que los detalles se me van un poquito. Piso y puedo estar pisando medio inestable, ¿sí? Entonces, eso la verdad que me juega en contra de la vida, ¿sí? Entonces, tengo que estar siempre bien hidratado. Uno de los chicos me preguntaba el tema de la hipotermia, ¿sí? ¿Cómo actúa esto de estar bien hidratado con respecto a las temperaturas? Si estoy yo bien hidratado, lo que me permite estar bien hidratado es poder termorregular, o sea, mi cuerpo permite tener una termorregulación con el exterior, ¿sí? Si tengo bien si consumí realmente todo el líquido que tenía que consumir, lo que me permite es que si hace mucho calor afuera o mucho frío, mi cuerpo logre con ese agua mantener la temperatura que tengo que tener, 27 grados, por ejemplo, ¿sí? En el cuerpo. Entonces, nos va a evitar, va a evitar una hipotermia, ¿sí? Que muchos de acá sé que por ahí van a la montaña con temperaturas más bajas, bastante bajas. Falta de apetito, ¿sí? Esto también, o sea, si estoy deshidratado voy a tener más falta de apetito. ¿Por qué? Porque mi torrente sanguíneo va a tener menos líquido, ¿sí? De la sangre va a tener menos agua, y lo que va a hacer es disminuir ese sistema gastrointestinal, ¿sí? Y una de las cosas muy importantes es el color de la orina. El otro día leyendo un poco sobre las montañas, había un entrenador, había una persona que suele llevar a lo que son los deportistas a la montaña, que les hace hacer pis, ¿sí? Bastante frecuente, ir a hacer pis y mirar el color de la orina, ¿sí? Esto está bueno que lo tengan en cuenta. Cada vez que van a hacer pis, miren de qué color sale esa orina. Uno se da cuenta si sale clarita o si sale amarilla, ¿sí? Si sale amarilla es un buen aspecto de decirme, che, me falta tomar más agua, ¿sí? Bien. Y después está lo que es la hiponatremia, ¿sí? La hiponatremia habla de cuando yo tomo mucho agua y me falta el sodio, ¿sí? Esto también es bastante común porque uno dice, listo, tengo que tomar un montón de agua, ¿sí? Capaz que me tomo 3, 4 litros de agua, pero no consumo el sodio que necesito en ese agua, entonces, ¿qué sucede? Me formo edemas, me hincho, ¿sí? Entonces ahora les voy a enseñar cómo o en qué momento hay que tomar agua con sodio, ¿sí? Lo que se llama una bebida deportiva, ¿sí? Bien. Hasta acá. Esto es un poco el mal de montaña, ¿sí? Que podríamos tratar de evitar con una buena alimentación y una buena hidratación. Esto se entrena en los entrenamientos, ¿sí? Se entrena previamente, meses antes, cuando voy a entrenar. Pau, Sí. una pregunta. ¿Esto más o menos se puede aplicar a un día de escalada deportiva también? ¿O vamos a hablar de trekking? No, sí, porque depende, porque si se sabe que algunas veces uno para ir a escalar tiene que hacer una caminata, ¿sí? Y tiene que ver con cuánto tiempo vos, o sea, si vos, o también, caminaste un tiempo y te quedaste escalando, ¿sí? En un mismo lugar, mientras vos subís y bajás, estás haciendo un desgaste. Estamos siempre hablando de una actividad física que es moderada, ¿sí? O sea, no es intensa como hacer un pique, ¿sí? Una actividad física moderada,
¿sí? Que necesitamos tener todo esto, sí, tranquilamente lo puedes usar para esa misma actividad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Yo, Paulita, Sí, ¿cuánto tiempo antes tengo que empezar una buena hidratación? bien. O sea, Más adelante lo no sé. vemos. Bueno, Eso, o sea, ahora cuando hablemos de hidratación te lo explico bien. Depende bien dale. de qué hora, si es la mañana, sí, o si es la tarde, ¿sí? Va a depender del horario y te hace un cálculo por kilo de peso. Ahora lo vemos más adelante. Bien. Ok. Respecto a esto, es importante que entiendan un poco también las reservas energéticas. A ver, uno en el cuerpo tiene reservas energéticas que vienen del glucógeno, ¿sí? De lo que es el hidrato de carbono en el cuerpo, de lo que es proteínas con el músculo, fíjense, 30.000 calorías, lo que son grasas, 80.000 calorías. Quiero que entiendan con esto. El cuerpo se va a alimentar de la grasa. Si me voy a la montaña un par de días, ¿sí? Mi cuerpo, si hago las cosas bien, se debería alimentar de la grasa y voy a volver con menos grasa. ¿Sí? Entonces, de este lado, lo que les quiero explicar cuando uno empieza a entrenar o a hacer un ejercicio de esta modalidad, lo que va a empezar a hacer es consumir al principio unos hidratos de carbono, ¿sí? Que tiene en el cuerpo, que puede ser del músculo, del hígado, ¿sí? De la sangre, y después, hasta que llegue más o menos 20, 30 minutos, se forma como lo que se llama un crossover, que empiezo a gastar grasa. ¿Ven que sube acá lo que es el porcentaje de consumo de energía de grasa? ¿Sí? Entonces, yo agarro, empiezo a caminar o empiezo a hacer un ejercicio, ¿sí? Y lo que sucede es que empiezo a consumir a los 20-30 minutos mi consumo de grasa. ¿Sí? Todo esto, sería que voy a consumir la grasa de mi cuerpo, se va a dar si yo hago bien esto que les voy a contar ahora. ¿Sí? A medida que yo empiezo, a hacer el ejercicio, escalada, lo que sea, que va a ser continuado, voy a empezar a consumir la grasa. Pero tengo que ir ingiriendo, ¿sí? Tengo que ir ingiriendo lo que es un hidrato de carbono para que mi cuerpo siga consumiendo la grasa. Si no, lo que va a suceder es que a las 2 horas, ¿sí? Mi cuerpo, si no consumo ese hidrato de carbono desde afuera, mi cuerpo va a decir que necesito consumir otra sustancia y va a empezar a consumir mi músculo, mis proteínas. Entonces, para cuidar el músculo, para no volver con un catabolismo tremendo de masa muscular y para una mejor recuperación, necesito que hagan esto. A medida que ustedes vayan, si saben que el entrenamiento, que la distancia que van a caminar o entrenar o correr va a ser bastantes horas, ¿sí? A partir de más o menos 1 hora van a empezar a consumir, por ejemplo, un manojo de ser algunos de estos alimentos que les puse acá. Por ejemplo, acá les puse un puñado de bananas secas, pasas de uva, una fruta, un puñado de gomitas, unas vainillas, un gel de azúcar. Entonces, fíjense que acá se los puse para que lo tengan de machete, una colación por hora, ¿sí? Una colación por hora de estas deberían consumir, ¿sí? Por ejemplo, agarré y empecé a caminar. Uy, se cumplió más o menos 1 hora, me como una fruta. Se cumplió la segunda hora, me como, no sé, otra fruta si tengo fruta. Después empiezo a consumir, no sé, otra opción, porque se les va a saturar también el paladar del mismo gusto. Por ejemplo, puede ser un gel, o puede ser vainillas. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, Sí, sí. esto hay que entrenarlo, porque si yo no lo entreno, lo que sería mi Sí. estómago, ¿sí? No lo va a tolerar, porque nunca lo entrené. Y lo que va a suceder es que voy a tener lo que son distintos problemas gástricos y de comer tanto. Esto realmente es así, y esto me va a asegurar una recuperación excelente. Mi masa muscular se recupere de la mejor manera, ¿sí? En 10 minutos se va a terminar la reunión. Si se corta, vuelvo a entrar con el mismo link. Paula, Sí, una pregunta. ¿Me escuchás? sí, te escucho. Acá tenemos fruta, orejones de durazno, pasas de uvas, gomitas, bombón de fruta. Eso es azúcar, pero en cambio vainilla, barra de cereal, ¿eso tiene otras cosas también? No,
Es azúcar, las vainillas tienen mayormente hidrato de carbono, en verdad, que es de la harina, ¿sí? Que en verdad es glucosa, Ok. de otra forma, pero como la vainilla no tiene mucha proteína y demás, se absorbe como de la misma manera casi, y es bastante rápida la absorción de una vainilla. Hay algunas vainillas que por ahí son más Ok. grasosas, pero la mayoría de las veces tienen bastante hidrato de absorción rápida, ¿sí? Muy buena tu pregunta. Ok. Y las Ahora, Y otra, sí, otra pregunta. sí. Yo suelo agregar también maní, como que me llevo un montón de pasas de uva y maní, estoy acostumbrado a comer eso durante todo el día. Sí, ¿Funciona o va para otro momento? bien. Guarda con las alergias, Bruno, guarda con las alergias. Sí. Miren, fíjense, acá en la próxima foto que les voy a mostrar, aparece lo que vos decías, Bruno, que es el maní. Hay alimentos un poco más con otro tipo de nutrientes, como proteínas, ¿sí? Y por ahí se recomienda consumirlos más cerca de mayor cantidad de horas, ¿no? 4, 5, 6 horas en actividad, que ahí es donde empezás a necesitar más azúcar y proteínas en conjunto, ¿sí? Si vos querés comer maní en las primeras horas, el maní no tiene hidrato de carbono, o tiene muy poco, entonces no te va a servir como fuente de hidrato de carbono para cuidar tu glucógeno, ¿sí? Va a servir principalmente para cuidar el glucógeno estos alimentos que te pongo más como ricos en azúcar, ¿sí? Y dejemos los más proteicos para si estamos, que admito a alguien más, si estamos más cerca de las 4, 5, 6 horas en actividad. Ahí donde vamos a necesitar consumir proteínas. Lo que sucede también que cuando... Sí, Perdón, para terminar de cerrar la idea anterior. O sí, sea, vos estás poniendo hidrato de carbono puro y azúcar, es como lo mismo. Yo por ahí, porque bueno, no sé mucho, es lo sí, mismo. sí, es lo El mismo. hidrato de carbono, ok. Sí, pero hidratos de carbono puro, hablamos de hidrato de carbono por ahí que puede ser, pero por ejemplo puede ser una vainilla o algo simple, ¿sí? Que no tenga, por ejemplo, las barras de cereal, hay que por ahí, más adelante podemos hacer otra charla de cómo leerlas, pero hay muchas barras de cereal, algunas que son más cargadas en hidratos, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser de avena, ¿sí? O pueden ser de cereales como copito de maíz, y hay otras que son más cargadas de proteína, ¿sí? Como puede ser que tengan suero de leche o huevo. Entonces, siempre fijarse que sea un hidrato de carbono simple, un hidrato de carbono que no esté tan en conjunto con una proteína. ¿Sí? Ok, la avena entra en el mismo grupo. Sí, podría entrar en el mismo grupo, sí. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna otra duda? No, ¿vamos bien? Bueno, Hola. esto es súper... Sí, Cuando salimos a la montaña, o sea, depende de la disciplina que hagas, por ahí llevamos una banda de cosas, entre fierros, carpa, bolsa de dormir, un montón de cosas, y a veces estamos capaz que, no sé, he tenido veces de 23 horas, 24 horas haciendo actividad física, y se complica un poco por ahí llevar fruta y ciertas cosas, digamos, por la carga que tenés y por lo difícil que es meter todo eso dentro de la mochila y que no se reviente. Entonces la pregunta era, ¿es lo mismo llevar una fruta seca como, no sé, le dicen los orejones, durazno seco, banana seca, como dijiste vos, que llevar una sí, fresca? ¿Es exactamente igual? sí, fruta desecada, sí, exactamente. Son las primeras que te puse en la foto. Son los orejones de durazno, las pasas, las bananas secas. Por ahí cuando vos sabés que vas a estar muchas horas, te conviene planificarlo y llevar cosas que tengan menos volumen, ¿sí? Claro, Gel, ¿sí? Y vamos a sacar también la fruta desecada, respecto a la fruta fresca, por ahí la diferencia es el agua, pero lo vas a ir consumiendo con el agua, ¿sí? claro. Sí. Y otra consulta, Los los hongos, embutidos, Bruno. consumiendo bastantes hongos, que son deshidratados y se pueden llevar tranquilamente. ¿Eso qué es? El ¿Una hongo, el fruta, un champiñón, hidrato? tiene proteínas. ¿Qué tipo de hongo, digamos? Porque hay una Son banda de ricos en variedades. proteínas. Perfecto. Irían más para lo que es las últimas horas o cuando estás bastante más horas, pero siempre tenés que ir incorporando hidrato de carbono. O sea, si querés comete el hongo, pero también comete un mezclado con una pasa de uva. ¿Se entiende Sí, eso? el hidrato de carbono es lo que más consumo cuando voy a la montaña, vivimos a polenta. Y la idea Bueno, de eso, Bruno, y la idea de esa de Sí. mandarle embutidos a la polenta con queso, Bien, ahora un Claro, poquito bueno, más adelante vemos es eso. viable.
¿Es viable, señorita? ¿Cómo Te no se perdimos, escuchó? Matías. No, que digo si es viable, señorita. El tema de la grasa no saludable, como la de los embutidos, se recomienda que... Sí. Digo así por la cantidad de sal o... El sodio lo vamos a necesitar. Ahora les voy a explicar ese tema. El sodio no es el problema, de hecho necesitamos sodio en la montaña porque estamos todo el tiempo transpirando y largando sodio en el sudor. Entonces no es el problema, por eso, por ejemplo, los enlatados no serían el problema. El problema es que se recomienda más grasa monoinsaturada, poliinsaturada, que viene de los frutos secos, del aceite. Vamos a hacer bondiolas disecadas, ¿no? Bondiolas así en sal, y las vamos a llevar refeteadas. Bueno, por eso se recomienda mejor incorporar no tanta cantidad de lo que es grasa saturada, como lo es una grasa animal, las bondiolas, ¿sí? Respecto a una grasa poliinsaturada o monoinsaturada, que son más las grasas vegetales. Y ahora un poquito adelante te muestro un poquito de dónde sacarlas, ¿sí? Correcto, está bien, está bien. Bien. Hasta ahí les conté un poco lo que es el durante, ¿sí? Es importante que piensan, vamos a estar 6 horas caminando, tengo que llevarme 6 alimentos para consumir cada 1 hora. ¿Sí? 6 alimentos con hidratos, y si quieren le agregan los alimentos con proteínas, ¿sí? Que ahora más abajo les pongo cuáles son hidratos, cuáles son proteínas. Respecto a la recuperación, una vez que yo terminé de hacer el esfuerzo físico, ¿sí? Si no viene una comida de cena o de almuerzo que me toca en ese momento, tengo que hacer una recuperación, ¿sí? Como les voy a mostrar acá, por lo menos tiene que tener mínimo unos 15 gramos de proteínas, 4-1, o sea, si tengo 15 gramos de proteína, tengo que poner unos 60 gramos de hidrato de carbono, ¿sí? Y acá les puse unos ejemplos. Un ejemplo de recuperación, una barra proteica, tiene 15 gramos de proteína y 24 de hidratos, y una fruta, y si no tenés una fruta pueden ser unos dátiles secos. De ahí estás haciendo una buena recuperación, ¿sí? Otra opción, leche en polvo con avena, ¿sí? Y pasas de uva. Otra opción, un sándwich de atún, ¿sí? Con una bebida deportiva que tiene azúcar. Acá les puse distintas opciones. Una opción más vegetariana, que también sirve, un sándwich de hummus, de garbanzo. ¿Por qué no? Y esto un poco se los voy a dar para que empiecen a utilizar lo que son los alimentos vegetales, ¿sí? Que también son muy buenos en proteínas y en hidratos, ¿sí? Entonces, muy importante, termino de hacer el ejercicio o el evento que tuve, no viene una comida principal, entonces hago una de estas recuperaciones. Lo ideal se dice que hay que hacerla dentro de las primeras 2 horas, no sé, llegaste, en vez de ponerte a armar todo lo que tenés que hacer, agarrá y hacé la recuperación, ¿sí? Y después te pones a hacer lo que tenés que hacer, ¿sí? Esto va a ir de la mano con la hidratación que viene más adelante. ¿Hasta acá alguna pregunta de la recuperación? No, está bien. ¿Se suelen tener en cuenta las recuperaciones, los que van a la montaña después de caminar 5 o 6 horas? Sí, sí, por supuesto. Sí. Yo particularmente el año pasado intenté un cerro con un amigo y hice todo mal, me estoy dando cuenta. Y por eso me fatigué como me fatigué. No sé si estaba Juan y Falco acá, pero me acordará de la fallida salida. Bueno, es increíble cómo, bueno, las experiencias que tengo yo es cuando vuelven de las carreras, cuando se alimentaron bien, te dicen lo bien que se recuperaron, y cuando se alimentaron mal, tienen unas recuperaciones horribles. Cambia muchísimo. Una de las cosas que más cambia no la vas a notar en el momento, la vas a notar después en la recuperación. Se va a cortar, así que los que quieran vuelvan a entrar. Bueno, vamos a hablar un poquito